hablamos un poco de ese deseo profundo de cada mamá y papá, cuando es el momento que duermo toda la noche otra vez, ¿cierto? Es como ese anhelo de poder descansar bien, pero entiendo que es un proceso también, pero hablamos un poco de eso, Sí. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo? ¿Cómo se ve ese camino? ¿Qué podemos hacer para que en su momento se dé? Bienvenidos a Espacio Mutuo, soy Anke, soy pedagoga y fisioterapeuta experta en neurodesarrollo infantil y crianza positiva y amo ver el tema de la crianza más allá y acompañar a familias a transformar su crianza desde aquí adentro. Si tú también eres de las mamás o papás que no se quedan quietos y aceptan este reto de crecer al lado de nuestros hijos, este es el lugar correcto. Hola y súper bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy con un tema que siento que ha sido una de las maestrías en mi maternidad, el sueño infantil después de la lactancia materna. Yo creo que es uno de esos temas que, mejor dicho. Sí. Y tenemos nuevamente una invitada muy especial, Camila Vélez, que hoy nos va a acompañar en este episodio. Y bueno, estoy muy a la expectativa de responder muchas preguntas que ustedes nos dejaron, porque yo sé que es un tema que nos inquieta a muchos, así que vamos a mirar cómo sacamos esos hilitos de conocimiento, de conciencia, ¿cierto? Así que muy bienvenida, Cami, aquí en Espacio Mutuo. Cuéntanos un poco quién es Camila Vélez y cómo llegas a acompañar a las familias en este tema. Mil gracias por este espacio tan especial en tu comunidad de Espacio Mutuo. Bueno, yo llegué al sueño infantil a raíz de la llegada de mi hijo Agustín hace 7 años, porque en ese momento estaba en el mundo corporativo y yo sabía que tenía recién nacido y que tenía las necesidades, que se iba a despertar, pero iba pasando el tiempo y yo decía, bueno, ¿cómo hacen las personas que tienen bebés y niños que se despiertan para ir a trabajar? Rendir, poder ser las mamás que se sueñan ser, todo eso pues que uno se imagina que, sin dormir, porque a mí toda la vida el sueño me ha pegado muy duro, ¿cierto? Sí. Soy una persona muy sensible con el sueño y siempre lo he cuidado porque me conozco cuando duermo y me conozco cuando no duermo y soy otra persona completamente diferente. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo hacemos los papás sin dormir? Y en ese momento, hace 7 años, no se hablaba mucho de las herramientas que podemos tener, y ahí empecé a investigar y encontré este mundo maravilloso de los hábitos de sueño, y por eso empecé y dije, esto me encanta, quiero dedicarme a acompañar a las familias. Había mucho desconocimiento hace 7 años, ya afortunadamente ahora tenemos mucha información pues que nos ayuda, pero en ese momento no era tan conocido, entonces así empecé. Es demasiado tremendo ese tema, y a mí me pasó personalmente que cuando estaba en embarazo de mi primer hija, ya hace también 8 años, sí. Entonces como que yo no sentí la necesidad de leer mucho sobre el tema. Yo me sentí preparada, ya tenía sobrinos, ya estaba trabajando con niños, no sé, yo dije, bueno, lo que va a pasar, pasa, como que lo voy a tener como instinto y ya. Sí. Entonces así nos fue muy bien, como en ese primer comienzo, pero alrededor de los 5 o 6 meses yo me encuentro tan agotada, Cami, pues, pero que yo dije, o sea, me volví la mamá dragona, la esposa monstruo, o sea, yo era como que no me miren, que no, nada, porque yo estaba, claro, con las hormonas, pero también falta de sueño. Claro. Y claro, mi único lema en ese momento era libre demanda. Y creo que estaba muy bien en ese tiempo, pero empecé a sentir un llamado de, Dios mío, necesito como estructura, necesito algo tiene que cambiar. Algo Sí. que tenga que cambiar, y descubrí un montón de herramientas que son respetuosas, pero nos llevan a tener como un mejor sueño. Sí, ¿cierto? sí. Entonces, si quieres, empezamos por ahí. ¿Cómo se puede ver ese acompañamiento? Porque también, ¿sabes qué me pasó también? Caí en un acompañamiento no respetuoso, con recomendaciones no respetuosas, como dejarla llorar. De hecho lo llegamos a hacer, y siento que todavía estamos viviendo las consecuencias de eso. Entonces, claro, el coaching de sueño también tiene una fase donde han habido muchos profesionales desactualizados o en camino de aprendizaje y usando herramientas no respetuosas, lo cual también ya está en movimiento. Entonces, exacto, ¿cómo se ve cambiando ese acompañamiento que sí genera un cambio, pero es respetuoso a la vez? Ahí te cuento algo que yo creo que no lo habíamos conversado antes, y es que cuando yo
hice todo el estudio para acompañar a las familias, fue un modelo de Norteamérica, estadounidense. Sí. Y tú sabes que los estadounidenses tienen una forma muy diferente de ver la crianza, sí. Entonces creo que era, a hoy puedo decir en retrospectiva que ese modelo no tan respetuoso, sí. ¿Cierto? Es válido, científicamente no es el extremo del que ya definitivamente nos hemos alejado afortunadamente de dejar llorar, sí. Pero creo que yo empecé a tener en toda esta maduración de mi mundo en el sueño, claro. Infantil, como que no me sentía tan cómoda. Yo decía, no siento que sea necesario llegar a eso, a un llanto, sí. Que requiere otras versiones en términos de más paciencia para los papás, más tiempo, ¿cierto? Pero no es necesario hacerlo con el llanto. Entonces venimos históricamente de hábitos de sueño relacionados con el llanto, que eso es hace más de 25 años, un enfoque que creó un pediatra estadounidense precisamente, sí. Donde literalmente el bebé se dejaba en su cuna y los papás aparecían al otro día. Obviamente está completamente revaluado. Luego tuvo como una variación de otro pediatra español, en donde ya no era, bueno, retírense del todo, sino que entran, salen, ajá, salen. Esa fue la que me tocó a mí. Esa fue la que te tocó, probablemente ya era como la evolución. Sí. Tampoco hay como un acompañamiento científico riguroso en el decir, pues sí tiene pues un daño a toda esa estructura del apego del cerebro del bebé, pero sabemos que dejar al bebé solo en su espacio, que sea por sí. Momentos más cortos, no es sano. Entonces también ya está reevaluado. Y para mí también fue duro, ¿sabes? Claro. O sea, fue como, claro, en ese momento, no te voy a mentir, me ayudó, porque sí. Efectivamente hubo un cambio muy rápido, sí. Con ella nos fue bien porque se adaptó rápido, no hubo demasiado llanto, pero para mí también fue muy brusco, o sea, fue como, sí. Dios mío, ¿qué es esto? Y en general, yo creo que como hablamos de hábitos, pensemos también nosotros los adultos. Cuando hacemos cambios bruscos de un hábito, para nosotros hay mucha resistencia, claro. ¿Cierto? No vamos a llorar como un bebé, pero no es natural, y así creo que pasa con el hábito de sueño. Entonces esos métodos pretenden un cambio completamente abrupto que creo que no es natural en el ser humano, ¿cierto? Y menos con un bebé o con un niño. Entonces luego ya como de hacer muchos cambios en mi vida profesional con el sueño infantil, en fin, yo dije voy a crear como un método más mío, donde yo me sienta tranquila, con lectura de sí una parte científica que es necesaria, hacer ciertos cambios basados pues, en mis necesidades, pero también acompañándome de herramientas que no fueran tan drásticas, sí, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿a qué le llamaría yo? Porque como lo hemos hablado siempre pues en la crianza y obviamente en el sueño infantil no hay una fórmula única, no hay una verdad absoluta, siempre es entendiendo obviamente las necesidades de sueño de ese bebé o ese niño, ¿cierto? La parte biológica, ahí creo que cuando los papás entendemos hay respeto, ¿cierto? Sí. Yo necesito ser consciente de que mi bebé y mi niño sí necesitan un buen descanso, y ahí empieza el respeto, porque satisfago esa necesidad básica de sueño. Claro. Y luego es, listo, empiezo a hacer los cambios graduales, no voy a forzar nada que implique como esa resistencia. Mira lo que dice tan interesante, yo no me sentía bien. O sea, si nosotros decimos aquí hay algo que no está como bien para mí, aunque no es fácil obviamente, pero que ese instinto nos dice no, por aquí no debería ser, esto no está bien, sí. No lo siento bien, pues no es por ahí, ¿cierto? Entonces la idea es hacerlo gradual, poco a poco, sí requiere disciplina, todos los días intentar cuidar, ¿cierto? Pero no forzando, y sobre todo entendiendo las etapas de desarrollo de ese bebé o ese niño que está viviendo, porque yo no puedo pretender que si mi bebé está transitando un brote de crecimiento, las siestas sean completamente regulares, o que si mi niño está cambiando de colegio, que de pronto en la noche tiene ansiedad, se despierta, pues yo no puedo pretender no toda la noche. Entonces, claro. Entendiendo esas etapas de desarrollo, cómo son mis expectativas respecto a eso. Eso me parece súper importante también. Ya cuando fui mamá por segunda vez, claro, lo que dijiste, pues todos los niños son un mundo propio. Entonces con mi primera hija nos había funcionado en ese momento de método. Ya con la segunda lo quise aplicar, no tan rígidamente, pero sí. Con disciplina y constancia. Pero ni modo, no nos funcionó, o sea, primero. El método ya con mi segunda hija, yo dije, bueno, mi primera hija a los 6 meses dormía seguido, y con la segunda al año y medio todavía estaba intentando, hasta que tiré la toalla y dije, claro, voy a seguir fomentando esos hábitos,
y de repente cuando me relajé empezó a dormir mejor. Yo creo que también hay que ver cómo es cada niño y cómo es su ritmo biológico, lo que decías, pues, y en qué momento de desarrollo está. Creo que eso nos ayuda mucho a informarnos sobre ese tema para entender el sueño infantil. O sea, eso también hace esa investigación más allá de qué necesita mi hijo, en qué etapa está, cómo lo puedo acompañar, ya hace el acompañamiento respetuoso, ¿no? Exacto. Porque ahí ya encontramos un montón de, como de pistas para que sea un proceso más individual. Exacto, conocer completamente ese contexto de ese niño o de ese bebé que está viviendo, qué pasa en su desarrollo, a nivel emocional, cuando ya aparecen todas esas nuevas emociones. Cuando yo entiendo todo eso y dentro de ese contexto puedo hacer los cambios, pero con unas expectativas claras, ¿cierto? Si mi hijo está viviendo cambios, yo no puedo pretender, o por ejemplo, si mi hijo dormía esos primeros años de vida conmigo en la misma cama, con papá y mamá, yo no puedo pretender que una noche se sienta seguro en su cuarto. Exacto. No puedo pretender, ¿cierto? Tengo que hacerlo gradual, darle herramientas, anticiparlo. Y hablamos un poco de este deseo profundo de cada mamá y papá, cuando es el momento que duermo toda la noche otra vez, ¿cierto? Es como ese anhelo de poder descansar bien, pero entiendo que es un proceso también, pero hablamos un poco de eso, ¿qué podemos esperar, cuándo, cómo se ve ese camino, qué podemos hacer para que en su momento se dé? Bueno, ahí me gustaría hablar de ciertos como mitos también que hay. Muchas veces en ciertas tendencias nos dicen, no, es madurativo el sueño, el bebé va a poder pasar la noche, o el niño más grande. Sí, no, obviamente hay procesos madurativos. Este ciclo circadiano, ese reloj biológico, va teniendo unas etapas de maduración, pero el hábito es diferente. El hábito puede empezarse desde una edad muy temprana, ¿cierto? ¿Qué significa cuando yo hablo de hábito de sueño? ¿Qué hay ahí adentro? Entonces es entender esas necesidades de sueño, horas de sueño en la noche, horas de sueño en el día, que todos tenemos una necesidad, los adultos tenemos unas necesidades de ciertas horas, los bebés y los niños también. Entonces cuando yo lo guío a que logre esa cantidad, que obviamente sea un sueño de calidad, que sea reparador, ahí no tiene nada que ver con la maduración de ese ciclo circadiano, esa necesidad existe desde que nace. Entonces si yo la entiendo, ahí empieza un buen hábito, porque estoy cuidando que no se sobrecanse, que no llegue a estados de hipercarga de energía. Para mí descubrir eso fue el cambio. Claro, es que a mí me impresiona cuando vemos un niño sobrecansado, cómo puede ser de diferente. Yo lo veo con mi hijo, el día que hago es un niño súper tranquilo, se autorregula, pero el día que está sobrecansado, no hay nada. Es otro niño, este niño es diferente y no es él, es el sobrecansancio blanco. Claro, ¿cierto? Y es curioso cómo entran ahí también como en un patrón, sobre todo cuando son bebés, que ya el sobrecansancio los lleva a dormir peor. Peor. O sea, porque claro. Es que la verdad mi mamá me decía, no, pero deja que se cansen mucho y entonces ya duermen mejor, y es toda una mentira, o sea, es peor, se levantan más temprano, duermen peor, se despiertan. Eso para mí fue como un descubrimiento, wow. Claro, porque ese sobrecansancio, ¿qué es lo que significa a nivel biológico? Que el cuerpo se está sobrecargando de energía, porque de una manera instintiva el cerebro dice, bueno, teníamos que dormir y no dormimos, listo, me recargo de energía para estar alerta por la supervivencia. Entonces, claro, es una sobrecarga. ¿Y qué hace? Que cuando el bebé o el niño se va a dormir, tiene un sueño mucho más fragmentado, porque en esos pequeños despertares esa sobrecarga de energía aparece. Claro, el cuerpo dice, tengo que liberar toda esta sobrecarga de energía, me despierto más. Claro, empieza a ser un sueño mucho más complejo. Total. Entonces, bueno, estabas hablando como de esos mitos, ¿cierto? Sí. ¿En qué momento vamos a dormir toda la noche? Sí, exacto. Bueno, el dormir toda la noche, obviamente, no hay una edad exacta, no es una fórmula única para... No hay una edad fija. No hay una edad fija. Confirmo. Lo primero, obviamente, a nivel médico, que ese bebé esté bien, en peso y en talla. Entonces, siempre muy de la mano, cuando hablamos de bebés, muy de la mano del pediatra, en términos de nutrición, para poder estar tranquilos en cuanto a la alimentación, en los despertares nocturnos. Ese es como el primer chulito, ¿cierto? Listo. El aval del pediatra lo tengo. Mi bebé, desde el punto de vista alimenticio, no necesitaría. Otra cosa es que se despierte porque tiene el hábito de dormirse con la succión, con el alimento, ¿cierto? Como una muletilla. Como la muletilla. Pero si el pediatra nos dice, no, tu bebé podría pasar ya la noche sin alimentarse, ahí ya tenemos, él sigue adelante.
que empiezan a estar en juego ahí para que pueda pasar esa noche de corrido. El día, nuevamente, ese día de unas siestas, con unas siestas adecuadas en cantidad, que sean reparadoras, también un tiempo de liberar energía, porque también necesitan actividad, como ese buen balance en el día, es el primer pilar para poder cuidar esa noche y que la noche cambie. Segundo, que ese es donde más hay como esa controversia, que son las muletillas, ¿cierto? Sí. Ese es el gran reto, o sea, ahí realmente es donde está ese corazón que es el que nos cuesta muchas veces, y es, mi bebé o mi niño generó esa muletilla, o esa forma de dormir que no depende de él, sino de algo externo, o que mamá me alimente, o que papá me tenga en brazos, o que mamá y papá estén presentes para los niños más grandes, que estén ahí conmigo durmiendo, piel con piel, ¿cierto? Cuando se generó esa asociación exclusiva, muchas veces ahí está pues como esa razón del despertar completo, porque ese bebé o niño tiene ese pequeño despertar que es natural, abre los ojos y dice, quiero volverme a dormir, pero ¿dónde está eso que me duerme? ¿Dónde está mi alimento? ¿Dónde están los brazos de papá y mamá? ¿Dónde están papá y mamá durmiendo al lado mío? ¿Cierto? Entonces, cuando le entregamos gradualmente, que ahí es donde viene el proceso gradual, esa capacidad de conciliar el sueño por sí mismo, ese bebé o ese niño va a tener esa capacidad de abrir los ojitos en ese pequeño despertar y decir, uy, qué sueño, y sigo durmiendo. Nosotros los adultos tenemos esos despertares y hacemos una validación casi automática, ni nos acordamos, pero tenemos los despertares. Sí. Entonces, cuando esa muletilla está ahí presente, el bebé o el niño no va a ser capaz. Y se le fragmenta el sueño, que ahí también hablamos de esa calidad de descanso, porque ya no es el pequeño despertar, sino despertar completo. Entonces, esa es la otra clave, que esa capacidad se le vuelva a entregar a ese bebé o a ese niño gradualmente. Me encanta, esa fue como otro descubrimiento de oro. Cuando, ¿sabes que yo hacía cuando estaban chiquitas? Con el primer sonido, entraba a cogerlas. Claro, eso es, yo le digo el efecto resorte. Claro, pero inmediatamente, hasta que un día mi esposo dijo, ¿sabes qué? Espera un momento, a ver qué pasa. Y ¿sabes qué pasaba? Que se quedaba mirando y en algún momento... A mí me parece hermoso ese momento. Cuando los papás se sienten tranquilos y dicen, bueno, ya, yo les digo en el proceso, empecemos a esperar. Ya ese bebé, ese niño tiene... Claro, yo pegada de la cámara en ese momento, pero no importa. Entonces ellos incluso a veces están dormidos y pueden tener esas manifestaciones, o hablan, o pegan un gritico. Es parte de todo ese proceso que está haciendo el cerebro en unas etapas, que es la etapa del sueño REM, que es muy movida, pero están dormidos. Entonces, claro, a veces... En ese afán pues de ser obviamente muy responsables, vamos de una y obviamente pues si es un recién nacido hay que asistirlo inmediatamente, pero a medida que van creciendo, empezar a observar y a conocerle sus soniditos, empezar a decir, bueno, yo lo veo como tranquilo a través de la cámara, como que no después de ese llamado complejo, va a esperar y podemos sorprendernos y se vuelven a dormir. Me pasó así. Voy a llegar un poco a las preguntas que nos han hecho, porque hay mucha curiosidad sobre ese tema y muchas familias se sienten inquietos frente a los cambios, transiciones que vamos viviendo, empezando por, no sé, voy a destetar, o la transición de la cama a la cuna, o de la cuna a su propio cuarto, o transiciones también ya en niños más grandes que entraron al jardín, al colegio, no sé. Eso, claro, se refleja en el sueño, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos acompañar esas transiciones para que sea lo más suave posible, lo más acompañado posible? Sí, bueno, lo primero siempre es que estemos tranquilos nosotros con el cambio. Por ejemplo, con la lactancia materna hay mucho componente emocional de nosotras las mamás, ¿cierto? Entonces, es un duelo, así tal cual. Entonces, primero que estemos tranquilos, que digamos, esto lo quiero hacer porque siento que ya es el momento, porque mi hijo lo necesita, porque yo lo necesito, que también no nos podemos olvidar. Exacto. No porque en redes sociales. Exacto. No eso no es la verdadera razón. O porque mi vecina ya tiene el bebé en otro espacio. No, es en el momento en que yo sienta que lo necesitamos como familia, que mi hijo lo necesita. Porque si viene impuesta esa transición, nos va a saber muy maluco. Claro. Va a ser algo, es un proceso que probablemente no fluya bien, probablemente habrá resistencia de nuestro hijo, nuestro bebé, porque definitivamente ellos toda nuestra emocionalidad la sienten. Claro. Si nos notan que esto no está bien, que estamos angustiados, ansiosos, pues ellos también lo sienten, ¿cierto? Entonces primero siempre yo digo a las familias, están preparados, ustedes lo quieren hacer, se sienten tranquilos con el cambio, y listo, vamos a empezar.
no unir cambios al tiempo, por ejemplo, estamos en una transición, Sí, empezando claro. colegio, entrando Sí. al jardín, no es un momento para hacer un cambio Sí. de esos, ¿cierto? No le podemos pedir a esa personita que sea capaz de vivir Con todo. todo al tiempo, Sí. ¿cierto? ¿Qué sí les digo a las familias? Que eso lo voy a repetir mucho en este capítulo y es cuiden horarios, que no haya sobrecansancio, porque bajo el escenario de sobrecansancio, lo que hablábamos ahora, todo va a ser más difícil. Entonces, cuiden eso, concéntrense en que sí esté durmiendo el tiempo que necesita, que esté tranquilo, que pueda tener esa regulación emocional y vivan un cambio a la vez. Sí. ¿Cierto? Eso es muy importante. Y siempre, siempre acompañando y anticipando. Eso Yo me digo parece que clave. esto no lo he visto científicamente, pero las mamás y los papás sabemos que nuestros bebés nos entienden. Sí. O sea, ellos entienden todo lo que les decimos, todo lo que les contamos y les anticipamos. Vamos a empezar a hacer un cambio, ya no te vas En voz alta, en ¿no? voz Qué alta. bonito eso, Sí, yo siempre, esto se lo aprendí a mi esposo, él muy intuitivamente, yo siempre he dicho que mi esposo es como mi maestro, porque él no lee nada, no le gusta leer ni investigar, yo leo todo, yo Él hace. ¿y tú por qué sabes eso si no lo has leído? Y yo tengo que leer mucho. Y yo le aprendí a él le contaba todo a Agus, todo. Agus, te vamos a cambiar el pañal, vas a sentir Qué frío. lindo. Y cuando me parece hermoso que uno ve después al hijo crecer y empieza ya a comunicarse con nosotros, uno dice, este niño me estaba entendiendo todo lo que yo le estaba diciendo. Claro. Es mágico, uno dice, entonces Todo. esos cambios anticipemos, los digámosle, ven, vamos a empezar a hacer un cambio, ya en la noche todas las veces que te despiertes, mamá no te va a dar la lechita siempre, acá estoy, la lechita no la vamos a tomar en el día, vamos a seguir con la lactancia, pero ya vamos a cambiar la lactancia a un momento diferente, ya no va a ser en la noche, lo mismo, empezar con la transición al espacio de sueño. Tú vas a tener tu propia habitación, es un lugar seguro, papá y mamá igual te vamos a acompañar, igual estamos aquí. Yo le digo a veces a las familias, cuenten los pasos con el niño. Y le da esta Y tranquilidad. le da tranquilidad también. Mira, ¿cuánto hay de tu habitación a mi habitación? Vamos a contar, son 8 pasos, mira, estamos a 8 pasos, ¿cierto? O sea, anticipar, contarles, creo que es fundamental en todos los procesos de transición. Sí, y expresarlo porque muchas veces ahí puede haber mucha culpa también, ¿cierto? Sobre todo en las mamás que lo saqué, lo abandoné, ya no me quiero, o sea, un montón de pensamientos, pero al expresar también cuál es mi deseo y por qué lo hago y te amo, como que reconfirmo que esa culpa pues puede estar ahí un momento, está bien, pero también enfoquemos por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y que es por el bienestar de ellos y nuestro, ¿cierto? Porque también tenemos que estar bien para ellos. Total. Tenemos que estar bien. Cami, hay un tema que me parece súper, súper importante y es la relación entre un buen dormir y el comportamiento retador de los niños. O sea, pataletas, desbordes emocionales, hasta para uno. Ahorita empezamos diciendo como que cuando yo no duermo bien, o sea, yo de verdad cambio mucho. Yo soy súper irritable, respondo feo, o sea, como todo eso que uno dice, ay, no tengo más paciencia, claro. ¿Qué me pasa? Es lo mismo, ¿no? Es igual. Esa reactividad sí. Y las pataletas aumentan un montón. Cuéntanos un poco por qué pasa, ¿cierto? Y cómo, si de pronto ya nos pasó, que me parece también importante, porque claro, en la vida a veces hay eventos que pasan, ocurren, y nos pasamos, ¿qué podemos hacer? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dormimos, recorremos el ciclo del sueño varias veces, ¿cierto? Dentro de esa etapa del ciclo del sueño hay una etapa que se llama el sueño REM. Sí. Ese es el sueño como más sensible en términos de cuando no hay un buen descanso, casi siempre ese es el que se sacrifica, es el más sensible. Pero es en donde el cerebro hace toda la reparación emocional. Sí. Entonces ahí se reparan las emociones, se guardan los recuerdos y el cerebro hace unas labores muy lindas como de desechar lo que no, como que de ahí sale el dicho de lo voy a consultar con la almohada, ¿cierto? Sí. Como que uno un problema cuando se acuesta lo ve grande y al otro día me dice, ay, yo porque estaba como tan preocupado, no es tan grave, porque es un bálsamo. El sueño, y Matt Walker, que es un gran investigador del sueño científico, lo dice así, el sueño es un bálsamo para todas esas emociones. Entonces, claro, si mi hijo está sobrecansado, no ha tenido esa reparación que hace el cerebro en la regulación emocional, no tiene herramientas para vivir esas frustraciones, esas situaciones con las que obviamente no está de acuerdo porque hay un límite, porque él quiere algo diferente. Entonces, claro,
Llegamos a ese momento que siempre va a ser difícil para un niño que está explorando esa independencia y llega con ese sobrecansancio, es decir, no tiene la capacidad física de regularla, de entenderla, porque su cerebro no se reparó, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar irritable, se va a frustrar más fácil, no va a ser capaz de regular sus emociones y explota, y tiene esa reactividad, ¿cierto? Y es porque su cerebro no logra hacer esas reparaciones. Entonces, yo veo mucho, por ejemplo, en espacios públicos a las 10 de la noche niños y veo como en esos momentos difíciles llorando y ese momento una pataleta y los papás exigiendo y yo digo, llévenlo a dormir, está cansado. No puede, sí. Ese es el sobrecansancio hablando, no sé, Total. ¿cierto? Es que su cerebro dijo, se me pasa el momento, estoy cansado, no he dormido lo que necesito, no tengo la reparación, yo no soy capaz de regular todo esto que estoy sintiendo. Entonces, tiene todo el sentido, sobre todo en los niños que viven a nivel emocional tanto desarrollo, claro, ¿cierto? En esa etapa y van, salen de la casa, al jardín, no sé qué, y todo el día está lleno como de input, de todo. cosas nuevas, de aprendizajes, de conexiones, entonces claro, los niños también necesitan más horas de sueño, ¿cierto? Claro, Cuéntanos un poco de eso, yo sé que eso hay como muchos momentos, etapas y todo, pero para tener una idea, ¿cuántas horas debe descansar un bebé, un niño pequeño? Sí, mientras más pequeño, más horas de sueño, ¿cierto? Un recién nacido hablamos que casi que se la pasa durmiendo. Sí. Más o menos la noche para los bebés y niños aproximadamente hasta los 4 años es ideal. Yo le digo a las familias, por lo menos logremos 11 horas de sueño en la noche, ¿cierto? Obviamente el sueño del día cambia, ese sí varía mucho, la cantidad de sueño del día con las siestas va variando mucho, pero la noche más o menos 11 horas es ideal y muy lograble, más o menos hasta los 4 años. Ya de ahí depende de lo que esté pasando con la siesta, si ya la dejaron o si todavía tienen siesta, ya la noche puede bajar y moverse entre 10 y 12 horas, porque si ya van dejando la siesta, algunos necesitan más sueño con la noche, si tienen siesta ya se pueden ir a 10. Y ya los niños, como en etapa escolar, sí busquemos 10 horas, es ideal, es ideal. Entonces, ¿cuál es el reto? El inicio del día. Porque ese inicio del día casi nunca está en nuestras manos, depende de la hora del colegio. Entonces partamos de la hora en que tengo que despertar a mi hijo y devolvámonos y tratemos de buscar las 10 horas, ¿cierto? Y va a estar perfecto. Y se van a dar cuenta, si lo hacen y tienen a hoy pues a sus niños y dicen, ay no, mi hijo está con muchas menos horas, hagan el cambio, van a ver que tan beneficioso, gradual, obviamente porque es un cambio de lo biológico, hay que hacerlo a poquito, empezar a hacer la transición de dormirlos. Cada noche puede ser 15 minutos más temprano hasta llegar a realidad. Perfecto, súper. Y ahí empezamos como a correr la rutina. Y se va corriendo todo, exacto. Adelante. Tenemos que mover la cena, vienen cambios para toda la familia porque a veces decimos, ah, ¿cómo así? Entonces yo tengo que empezar la comida más temprano. Y sí, es como readecuarnos. Yo estoy en esa reconfiguración. De hecho, ya pues cambiaron de colegio y llegan más tarde. Y por la rutina de sueño que estaba observando en ellas, no nos da para ir a clases en semana. O sea, teníamos una clase de 5 a 6 y llegábamos casi a las 7, o sea, ya no nos da. Entonces, tomar esas decisiones conscientemente también de decir, bueno, si vamos a tomar alguna clase que sea el viernes, que llega más temprano, o el sábado, o en este momento no, porque es que si tienen un horario tan extenso en el colegio, en esa edad que están como medianitos, ¿cierto? Necesitan todavía descansar, entonces yo veo también en esas clases muchos niños muy cansados, muy cansados, y ahí tampoco aprenden mayor cosa en la clase. Tampoco, ¿no? porque tampoco el aprendizaje también depende de tener esa capacidad de estar alerta, de tener claridad mental por una buena noche de sueño. Entonces ya en qué pantallas nos metemos también, ¿cierto? Porque si necesitamos adelantar la rutina, pues toca quitar algo. Hay que hacer Yo prefiero un juego libre de pronto ahí, que es como más relajante, que está en su espacio, porque nosotros, ¿sabes qué siento que pasa? Que como no nos vemos en ese entorno escolar, yo fui profe de escolar 7 años, yo sí los veía, y es lleno de movimiento, actividades dirigidas, instrucciones, y cuando llegan yo siento que necesitan como pausa, si no ya es pues demasiado. Obviamente depende también de cada familia, niño, hay niños muy activos que llegan y sueltan energías, pues necesitan, está bien, ¿cierto? Pero para que tengamos eso en cuenta. Eso está muy importante. Llegamos a la pregunta del millón, que esta vez cuando dejé la cajita de preguntas fue la que más me hicieron ustedes, y son los despertares nocturnos o también terrores nocturnos. Entonces, había papás que me dijeron, mira, es que se despierta en la noche, varias veces se pasa a nuestra cama, o se despierta y empieza a gritar, a llorar,
cómo enfrentar esos despertares. Sí. Entonces me dijeron, ¿será que prendo la luz? ¿Le hablo? No, lo despierto de verdad, porque, por ejemplo, en los terrores no sabe uno que están como angustiados, entonces lo despierto o no. ¿Cómo reaccionar para que otra vez volvamos a la cama? Los terrores nocturnos son un trastorno del sueño, ¿cierto? Es como una desconexión entre dos etapas del sueño y se manifiestan de una forma muy miedosa. O sea, es un niño que parece que le están haciendo daño, grita, llora, puede pegar puños. Como satanizado. Sí, y lo vemos que es como en un trance, parece un trance. ¿Qué debemos hacer? Idealmente no despertarlo, todo lo contrario de lo que uno pensaría. Es un momento muy difícil y uno se angustia, pero ellos siguen siguen como dentro de un sueño, entonces al despertarlo se pueden desorientar más y puede ser peor. Incluso puede seguir el episodio así y más fuerte. Entonces es tratar de dejar el entorno oscuro, estar ahí para que no se hagan daño, ¿cierto? Porque a veces de verdad se pueden pegar, ¿cierto? Se pueden caer de la cama. Yo, por ejemplo, hubo una época donde mi hijo tuvo terrores nocturnos, que ya les voy a decir por qué se pueden producir. Yo lo que hacía era que le soplaba la carita, como que le hablaba suave, ¿cierto? No con la intención de despertarlo, sino de alguna manera como darle un poco de tranquilidad, como le soplaba la carita, como tranquilo, sigue durmiendo, todo está bien, y esperar y acompañarlo sin prender luces. Es muy duro porque puede ser muy difícil y uno se angustia, pero ellos vuelven y siguen durmiendo. Y al otro día ni se van a acordar, porque el terror nocturno es algo que ellos no recuerdan. Las pesadillas sí, el terror nocturno no, que se diferencian, ¿cierto? Al otro día tú le puedes preguntar a un niño, ¿tuviste una pesadilla? Y sí, arañas, de monstruos. Terror nocturno, ¿qué pasó? No, yo no me desperté. Es como un trance. Es un trance. Entonces, en realidad no se están haciendo daño, no va a pasar nada malo, pero sí, se ve muy miedoso, ¿cierto? Esperar. Y aquí voy a traer una frase que a mí me encanta de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, y es: comprender es sanar. ¿Qué está generando el terror nocturno? ¿Cierto? Sobrecansancio es una de las principales causas. Está sobrecansado, viene con un agotamiento, estrés y ansiedad, esa parte emocional. Entró al nuevo colegio, tiene como ansiedad por esta situación que está viviendo, o algo más está pasando en el colegio, entonces hay un nivel de estrés fuerte. Esas son las dos causas principales. O ya de pronto alguna enfermedad, ¿cierto? Alguna situación que esté pasando de salud, son como las principales causas. Entonces, claro, yo digo, listo, ya lo viví, pero ¿cómo hago para no volverlo a vivir? Entonces voy a cuidar sus horarios de sueño, que no esté cansadito. Con los niños más grandes, qué rico incluir en las rutinas relajantes. Ya tenemos muchas herramientas para meditar, meditaciones para niños, entonces hacer ejercicios de respiración que también ya en muchos colegios les enseñan a gestionar su respiración como para relajarse. Entonces, hacer unas rutinas bien relajantes, bien ricas para ellos, les va a ayudar también a minimizar con los buenos horarios, y obviamente entenderse de algo más desde el punto de vista emocional que les está generando estrés, angustia, ansiedad. También como lo que han visto en tele, ¿cierto? Como las pantallas, el contenido que sea pues como muy acorde a la edad. En esos días hablaba con una mamá y de accidente el niño vio escenas como de violencia donde los abuelos pues no se dieron cuenta y está mal, está despertándose, entonces también estar como muy cuidadosos, muy atentos, ¿no? Que no vean noticias, pues como contenidos adecuados para la edad. Ahí también yo tuve una situación con mi hijo que hace poquito les contaba en Instagram, es en donde los abuelos por accidente vio el noticiero, porque nosotros les hemos dicho a los abuelos, por favor, cuiden los contenidos, porque ellos son muy sensibles, porque ya en la edad en la que están, ellos ya entienden la realidad del mundo, ya entienden que hay maldad. Entonces, si ven eso, como ese choque de realidad tan fuerte, todavía no están preparados para interiorizarla y comprender. Vio una escena en las noticias donde había un robo en una casa y él dijo, se van a meter los ladrones a mi casa, y empezó a despertarse con unos nervios y asustado, mamá, y si se entran, ¿y cómo hacemos para que no? Entonces eso es súper importante, los contenidos, no nos confiemos en la edad que dice a veces las series o los muñequitos, porque a veces dice 7 años y nosotros entramos a mirar y decimos, ¿7 años? Sí, es mejor revisar. Es mejor revisar, pues estar muy pendientes, y si lo llegan a ver, pues, y lo podemos identificar, obviamente hablarlo, para que les vaya como esa ansiedad y ese temor que les puede generar, porque sí, ellos son súper sensibles con los contenidos y en la noche paga. Claro, ahí van trabajando a todas esas escenas. Eso se les queda en el inconsciente y obviamente genera ansiedad en los pequeños despertares, vuelve a la mente esto que está pasando, y yo estoy solo en mi cuarto,
no quiero estar acá. Total. Cami, ¿qué podemos hacer cuando se despiertan sin temor? O sea, ya hablando como de esos Como más despertares hábito. y se Sí. nos pasan a la cama o algo, Sí. ¿cierto? Devolverlos, dejarlos ya que descansen ahí o qué, ¿cómo manejarlo? Entonces, hay un momento muy clave, si eso ya es hábito, ¿cierto? Si es como Ujú. mi hijo empezó con el hábito de pasarse en la cama, entonces lo primero es, nuevamente, estamos listos para hacer el cambio, para hacerlo de manera consistente. Al inicio de la noche es donde tenemos que hacer los cambios porque lo que logramos ahí se va a reflejar luego en los despertares. Ok. Entonces, ¿qué está pasando al inicio de la noche? ¿Cómo se queda dormido mi hijo? ¿Cómo es ese momento donde hace su viaje al sueño? ¿Qué está pasando? Yo me acuesto con él en la misma cama y ahí nos quedamos dormidos. Resulta que eso no tiene nada de malo, pero si mi hijo se está despertando Claro, mucho, buscan la misma cercanía. quiere eso mismo que tuvo en ese momento de apego seguro, desde el inicio de la noche, entonces hay que empezar a hacer ese cambio gradual. Sí. Poco a poco yo salir de ese viaje al sueño, le doy herramientas para que se sienta seguro y de esa manera en los despertares yo ya puedo empezar a hacer cambios. Entonces si aquí lo voy haciendo el cambio, cuando ya se consolide más, empiezan los despertares a intentar. Entonces siempre acompañarlo a su cuarto, bueno, te acompaño para que tú vuelvas a dormir, que es muy exigente para nosotros porque significa pararnos, Claro. pero pensando como en un futuro cercano, decimos, bueno, esto va a ser por su bienestar porque va a tener un sueño consolidado, reparador, también por mí, entonces voy a aguantar unas noches de devolverlo, acompañarlo, esperar a que se duerma, vuelvo a mi cuarto. Todos los despertares, hijo, hija, ven, te acompaño en tu camita, es un lugar seguro, ahí duermes muy bien, lo acompaño, espero que se duerma. No en la cama, pero sí ahí cerca, Sí. me devuelvo, ¿cierto? Pero paralelamente al inicio voy trabajando en Eso tiene todo el sentido, eso, claro, porque Exacto. lo busca como de manera inconsciente a ver Claro, claro. O cómo sea, si me fue. quedé dormido, Ajá, ¿por qué en un despertar el escenario es tan diferente? claro, ¿Cierto? tiene todo el sentido, Cami. Bueno, esas fueron como las preguntas principales, pero igual yo quiero que ustedes queden con el contacto de Camila si quieren consultar, porque bueno, como empezamos diciendo, eso es un tema tan individual, cada familia es un Completamente. mundo, cada niño es un mundo, Cami es una persona muy sensible frente a eso, así que también cuéntales a las familias cómo trabajas, cómo te pueden encontrar, cómo pueden pedirte consulta. Obviamente los contactos pues los dejo debajo de este episodio, pero cuéntales un poco cómo se ven esas dinámicas ya como uno a uno. En uno a uno, sí, exacto. Yo acompaño a las familias a través de mentorías individuales. Usualmente hay una llamada inicial en donde las familias me cuentan lo que está pasando. Yo les hago preguntas precisamente entendiendo si hay, por ejemplo, lactancia como forma de dormir al bebé. Entonces le digo a la mamá, ¿estás dispuesta a hacer cambios? ¿Estás preparada Sí. para hacer esos cambios en la lactancia? Hay otra persona, otro cuidador como el papá, otra persona que también te puede apoyar, porque cuando hay, este es un caso muy común, que es cuando la lactancia es la única forma en la que el bebé se duerme, creo que es como la más natural, Sí. También, es normal. Y la más deliciosa. Es la más deliciosa para el bebé, uno Claro. tener ese bultico ahí tan Sí. rico, ¿cierto? Pero a la vez, claro, ese bebé dice, yo solo me quiero dormir así, yo no me quiero dormir de otra manera, entonces ahí es muy rico tener la red de apoyo, bueno. Entonces les hago preguntas para entender pues si funciona para ellos también, porque Ajá. también pueden decir, no, yo no estoy dispuesto a hacer esos cambios, perfectamente entendible, entonces ahí nos sincronizamos. Luego ya les envío un formulario para tener todo un contexto médico, alimenticio, entender pues bien qué pasa en los momentos de sueño, cuando ya son niños más grandes, a nivel comportamental, qué está pasando, bueno. Y luego nos vemos en una videollamada y ya ahí empieza un proceso de acompañamiento donde todos los días yo los acompaño a que vamos dando esos pequeños pasos, como es Sí. gradual, como es de a poquito, es importante todos los días ir dando pasitos y ya los acompaño. Es un proceso pues Buenísimo. como personalizado, muy acompañante. Entonces, Me encanta. ahí estoy a la orden. Si me ¿Y cómo te necesitan. pueden encontrar en Instagram? En Instagram estoy como @conversare_co. Súper. Lo voy a dejar aquí debajo de este episodio para que puedan contactar a Cami. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente. Muchas gracias, Cami. Siempre bienvenida. Me encantó tenerte. Gracias. Gracias a ustedes también por escuchar. Chao, chao. Chao. Bien. Ay, Nos lo alegramos. máximo.